Cierra los ojos e imagina una ciudad infinita. Un laberinto de rascacielos que arañan el cielo, donde el tráfico vuela entre torres de cristal y la energía nunca se agota. Podrías pensar en el futurismo de Dubái o en el horizonte eléctrico de Shanghai, pero esta visión no nació en este siglo. Salió de la mente de Thea von Harbou hace exactamente 100 años. Su esposo, el legendario Fritz Lang, tomó esa obsesión y la transformó en la producción más colosal que el mundo había visto. Una obra tan ambiciosa que con un costo de 5 millones de marcos se convirtió en la película más cara de la historia del cine silente, rozando la locura y llevando a un estudio entero al borde de la quiebra. Hoy las máquinas vuelven a encenderse. Bienvenidos a Metrópolis. ¿Qué tal? Soy Ángel Zaragoza y hoy nos sumergimos en las entrañas de una obra que un siglo después se siente más viva que nunca. Metrópolis. A menudo la recordamos por su escala monumental o por ese diseño artístico que definió la ciencia ficción, pero lo que realmente me fascina es su vigencia. Debajo de esos engranajes y efectos visuales imposibles hay una historia profundamente humanista, una crítica social que nos sigue cuestionando en pleno 2026. Vamos a analizar cómo la creatividad e inventiva de hace 100 años lograron algo que hoy, incluso con toda nuestra tecnología actual, nos sigue sorprendiendo. Preparen sus audífonos, comenzamos. Año 2026. El mundo se divide en dos. Arriba los pensadores que habitan un Olimpo de lujo. Abajo los trabajadores, esclavos del ritmo implacable de las máquinas. En este escenario, Freder, el hijo del amo de la ciudad, descubre el horror que sostiene su paraíso al conocer a María, una mujer que predica la llegada de un mediador. Pero la paz es una amenaza. El científico Rodwang crea un ser artificial con el rostro de María para incitar una rebelión que justifique la represión. Lo que sigue es una lucha desesperada por la supervivencia, el amor y la dignidad humana en una ciudad que amenaza con devorarlo todo. Para entender esta película hay que entender dónde estaba Alemania. Venían de perder la Primera Guerra Mundial y vivían una crisis económica brutal. La hiperinflación era tal que la gente llevaba carretillas llenas de billetes solo para comprar pan. Pero paradójicamente, en medio de esta miseria, vivían una explosión cultural sin precedentes. Lang capturó ese caos visual influenciado por dos hombres, Frederick Taylor y Henry Ford. Taylor, el padre de la administración científica, obsesionado con medir cada movimiento del obrero, y Ford, el rey de la cadena de montaje, que convirtió al humano en una extensión de la banda de producción. En Metrópolis los obreros no solo trabajan para la máquina, son parte biológica de ella. Fritz Lang siempre contó que la chispa visual definitiva le llegó en 1924. Viajó a Nueva York y al ver los rascacielos desde el barco mientras entraba al puerto, quedó impactado. Esa verticalidad asfixiante se convirtió en el ADN de la película. Lang, con su formación de arquitecto, era un perfeccionista obsesivo. Utilizó el efecto Schuftan. Como no había pantallas verdes, usaban espejos colocados a 45 grados frente a la cámara, raspaban parte del espejo para que la cámara viera a través de él a los actores reales, mientras que el resto del espejo reflejaba una maqueta miniatura. Así creaban la ilusión de que los actores estaban en ciudades gigantes. Esto lo vemos en la famosa secuencia del Moloch, donde Freder, quien vive en el Jardín de los Hijos, un lugar de luz y placer, baja al subsuelo y ve la explosión de la máquina M, la máquina central. Su mente no puede procesar el horror tecnológico de manera racional, y el trauma de ver cuerpos volando y el sufrimiento humano hace que su subconsciente transforme la máquina en un monstruo mitológico, Moloch. Lang utiliza este recurso visual para decirnos que cuando la tecnología pierde su propósito, se convierte en un ídolo que devora a sus creadores. Se dice que Lang usó a 25,000 extras, y para las escenas de la inundación, obligó a los actores, incluidos niños de barrios pobres de Berlín,
a trabajar en agua helada durante semanas. Era, por decirlo menos, un director implacable. El estudio Universum Film AG casi quiebra por los excesos de Lang. Esto obligó al estudio a firmar acuerdos con Paramount y MGM para salvarse, lo que permitió que la estética alemana influenciara directamente al cine de Hollywood años después. Pero su obsesión también se reflejó en el robot Maria. Este ícono Art Deco, que inspiró a Citripio, tiene dos caras. La Maria humana representa la pureza. La Maria robot es el engaño, el deepfake de hace un siglo. Lang nos advirtió: la tecnología por sí sola no tiene moral. Es una herramienta de manipulación masiva que sin corazón solo genera destrucción. Y lo increíble es que estuvimos a punto de perderla. Tras ser mutilada por la censura, la versión completa se creía extinta hasta que en 2008 apareció una copia en Argentina. Gracias a ese hallazgo, hoy disfrutamos la obra total. La huella de Metrópolis es infinita porque no solo inventó una estética, inventó el lenguaje visual del futuro. Cuando Ridley Scott diseñó los rascacielos asfixiantes y las pirámides corporativas de Blade Runner, estaba citando directamente los dibujos de Lang. Esa arquitectura que te hace sentir diminuto nació aquí. Pero donde la película encontró una nueva vida fue en la cultura pop de los años 80. El legendario Giorgio Moroder rescató la cinta, la coloreó y le dio un pulso electrónico. Fue una jugada arriesgada que puso la voz de Freddie Mercury con el tema Love Kills a sonar sobre imágenes de 1927. Y hablando de Queen, es imposible no mencionar Radio Gaga. El video es un tributo masivo donde vemos a la banda sobrevolando la ciudad de Lang y a Freddie interactuando con los obreros. No era solo un decorado, era una metáfora de la tecnología consumiendo a la radio y al arte. Esa misma fuerza visual la heredaron Madonna en Express Yourself. No solo replicó la ciudad, se vistió como el amo de Metrópolis para hablar de poder y control. Años después, Lady Gaga retomaría el concepto en Paparazzi y Alejandro, utilizando prótesis metálicas y coreografías robotizadas. ¿Por qué todos vuelven a ella? Porque todas ellas han bebido de esta estética industrial, esa mezcla perfecta entre la frialdad del acero y la vulnerabilidad del cuerpo humano. Para terminar, una coincidencia asombrosa. Estamos en abril de 2026. Se cumplen 100 años de aquel rodaje monumental. Y es que es exactamente el año en el que Lang situó su historia, 2026. ¿Qué tan acertada fue su visión? Quizás no tenemos ciudades de 3 niveles, pero vivimos en la era de la automatización y la desconexión. Lang nos dejó el mapa. Nos toca decidir si el corazón será finalmente el mediador. Pero la reflexión sobre nuestro futuro no termina aquí. En el próximo episodio daremos un salto de 80 años para analizar una obra que redefinió el cine moderno y que hoy cumple 2 décadas de habernos sacudido. Vamos a desglosar la maestría técnica y el crudo realismo de Alfonso Cuarón en Children of Men. Soy Ángel Zaragoza, gracias por acompañarme en este viaje al futuro que ya nos alcanzó. Corte y queda.